restrictivo de los plazos legales para el registro de todas las candidaturas. El Consejo General Zacatecano cuidó establecer mecanismos de suplencia para los ciudadanos. Es muy claro que un ciudadano no tiene la infraestructura de toda un área jurídica que pueden tener los partidos en sus comités directivos nacionales, estatales, en fin. Y entonces hay distintos plazos de acuerdo con las fases, primero un plazo de 48 horas, luego un plazo de 24 horas para subsanar las omisiones en que en su caso hubiesen incurrido. Ahora bien, el financiamiento privado está regulado con las modalidades ordinarias que todos conocemos y que digamos son muy semejantes en las legislaciones de todas las entidades federativas, empezando sin embargo de manera muy puntual con las aportaciones del propio candidato independiente. Luego ya aportaciones de simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Los candidatos independientes, por supuesto, en este reglamento están obligados a rendir informes de gastos de campaña. Y los gastos de campaña son los que se entienden ordinariamente también para candidatos de partidos, como es obvio, y tendrán que nombrar a un tesorero, que es la persona responsable de recibir, registrar, controlar y administrar todos los gastos en que incurra el candidato independiente. La Comisión de Administración del Instituto Zacatecano tendrá 90 días para rendir, tendrá 90 días el candidato independiente y luego 30 días para dictaminar por parte de la Comisión de Administración de Zacatecas. El tema de la recuperación de los gastos, pues obviamente si algo se tiene que impedir es que las candidaturas independientes puedan ser un botín para ciertos ciudadanos, pueda ser objeto de lucro una candidatura independiente. Ese fue uno de los temas que más preocuparon al órgano superior de dirección en el Instituto Zacatecano y por ende fue que se optó por establecer con toda precisión en el reglamento que en caso de que el candidato independiente haya resultado victorioso y por lo tanto le corresponda la reintegración del 50% de los topes de gastos de campaña, ese dinero se tiene que reintegrar a los aportantes de la candidatura independiente. Hay un padrón de aportantes que la candidatura tiene que presentar y mantener actualizado ante el instituto y de esta manera no son recursos que puedan beneficiar o enriquecer a nadie. Ya hay un caso bochornoso que por fortuna ya quedó atrás, el de aquel partido del señor Riojas, partido de la Sociedad Nacionalista en el año 2000, que dejó pues verdaderamente un estigma al respecto y creo que es un gran acierto del Consejo General del Instituto Zacatecano haber sido tan claros y tan específicos en este punto. Un tema, por supuesto, extremadamente polémico, ya lo mencionó la presidenta Soto Acosta, pues es la fe notarial. Está el antecedente de Yucatán, lo dijo el consejero Bolio con puntualidad, y no es una cuestión extraña a la fórmula de las candidaturas independientes si hacemos un análisis comparado. Por ejemplo, la legislación chilena, que es de las legislaciones paradigmáticas en candidaturas independientes, establece justamente que deberá existir una fe notariada, que un fedatario público deberá intervenir, la ley 18.828 en Chile, y la verdad es que pues todo esto a lo que conduce es a tener certidumbre y a final de cuentas, aunque pareciera un requisito para muchos demasiado digamos difícil de lograr, la compensación es precisamente que esos gastos notariales pueden ser también
objeto de reintegración con la modalidad que ya señalábamos de la recuperación de los recursos. Ya se dijo que los candidatos independientes tienen posibilidad de nombrar representantes tanto en los órganos, en los consejos de la autoridad electoral, como ante las mesas directivas de casilla. Sobre esto también hay muchas discusiones, que si es práctico, que si es funcional, que quizás, digamos, físicamente pueden no caber en la casilla electoral pues tantos representantes. Sin embargo, a final de cuentas, las candidaturas independientes tienen un ingrediente de incertidumbre por sí mismo de cuántos candidatos van a participar en la elección. Ese mismo problema lo hay, por ejemplo, en la boleta electoral. ¿Alcanzará una boleta electoral convencional si es que se registran 15 candidatos independientes? Cosa que puede ocurrir. A lo mejor es improbable, pero no imposible. Así que no puede haber una cortapisa desde el criterio que ha orientado este reglamento para la representación de los candidatos independientes. Y finalmente, la regulación en materia de radio y televisión. Efectivamente, la Constitución no establece tiempo en radio y televisión, tiempo aire, para ente distinto al de los partidos políticos. Pero aquí se tienen que sopesar, se tienen que colocar necesariamente en la balanza el derecho y la efectividad del derecho a ser votado contra las disposiciones que están fundadas en el sistema de partidos. Y por supuesto el fiel de la balanza pues se inclinó en favor del ejercicio del derecho fundamental, para potenciar el derecho fundamental. Y es así que se les está otorgando. Y fíjense ustedes, hubo una deliberación pues muy interesante. ¿Cuánto darle a cada candidato independiente en tiempo aire? Y es que una primera posibilidad que fue sugerida es, hombre, pues de acuerdo con el cargo, podría establecerse, por decirlo así, determinado tiempo que le corresponda a cada candidato. Pero aquí hay una singularidad que ocurre además tanto a nivel federal como en las entidades federativas. A los partidos políticos se les da tiempo aire en conjunto y el partido político es el que determinará cómo distribuirlo, acaso, entre sus candidatos. Lo mismo con el financiamiento público, desde luego. Es decir, no hay una cuota, no hay un número de segundos establecido para cada candidato a diputado por tal distrito tendrá tanto tiempo. Esto no existe. Y tendría que haber una modificación legal para poder dar ese paso. Lo que se hizo en cambio fue pues considerar al conjunto de candidatos independientes que se registren como un solo partido y de ahí hacer la distribución. Y bueno, también en medios impresos se le da una igualdad de condiciones en la competencia a las candidaturas independientes. En suma, creo que fue un ejercicio por la circunstancia, por el tipo de legislación tan escasa y tan deficiente que aprobó el legislativo zacatecano. Fue un ejercicio en donde al órgano administrativo electoral, organizador de elecciones, le correspondió en una enorme medida todas las reglas específicas, normar cómo va a funcionar esta importante figura de las candidaturas independientes reconocidas en el artículo 35 constitucional y en el Pacto de San José y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que como sabemos tienen el máximo nivel de jerarquía normativa. Y eso es algo en lo que hubo mucho escrúpulo al respecto. Bien, simplemente cerrando, quisiera hacer una pequeña precisión.
Me hizo el enorme honor el maestro de ceremonias de referirme como profesor de la UACH, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Me encantaría que así fuera, pero no lo soy todavía, al menos. Yo soy académico de la UNAM, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM, y conformo Democracy Building International, DBI, que por cierto la conformo junto con el maestro Gerardo de Casa, que está aquí presente, y nos tomamos el atrevimiento de obsequiarles un calendario electoral. Trae pues las elecciones que habrá en México y en el mundo durante este año 2013, anhelando pues que pudiera serles una herramienta de utilidad. Mil gracias por su atención. Bueno, y simplemente, si me permiten, para cerrar la presentación de Zacatecas, desde luego agradecer también el acompañamiento que hizo Gerardo de Casa para este reglamento y decirles que el trabajo fue un trabajo en el que creemos que no se nos escapó ningún detalle, porque trabajamos los expertos que nos ayudaron a revisar los modelos. Lo importante para Zacatecas es qué modelo de candidatura independiente queremos, cuáles existen en el mundo, cuáles son los puntos finos que se cuidan en otras latitudes y, por lo tanto, a partir de estos artículos, darle certeza, pero con un modelo especial, y lo logramos. Yo estoy muy complacida con el trabajo que han realizado los asesores, por lo tanto, públicamente agradezco a César, a Roberto, a Gerardo, el gran empeño y el entusiasmo con el que trabajaron en Zacatecas, que nos permitió que los acuerdos en el Consejo General fueran mucho más asequibles. Muchas gracias por la atención a esta presentación de Zacatecas. Bueno, pues muy interesante, aunque para cerrar esta mesa o para ser la última participante, pues ya me dejaron muy poco, pero trataré de agregar algunos elementos que me parece interesante en el ánimo de esta reunión nacional, en donde pues entiendo que el propósito es que todos reflexionemos en el contexto de cada entidad federativa, qué es lo que más conviene, qué vamos a hacer, y bueno, y también es difícil como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues marcar un posicionamiento, como siempre lo hago, no sobra la aclaración, es a título personal, no es ningún posicionamiento de la sala o de otro magistrado. No hemos recibido todavía la impugnación. Formalmente parece que la recibiremos el 18 en la Sala Superior. No sabemos a qué magistrado le tocará. Me encantaría que me tocara a mí por la relevancia del tema y poder contribuir con algunos criterios, etcétera, sin que esté diciendo que sea fundado, infundado, inconstitucional, constitucional, nada, absolutamente nada. Nada más digo que me encantaría poder tener en mi ponencia un caso tan relevante para la vida electoral de México. La verdad es que preparé una intervención que va mucho más allá de lo que se está discutiendo, y creo que de lo que están ustedes esperando escuchar ya propuestas muy concretas. Entonces, pues como siempre yo dejaré un archivo electrónico al presidente con la intervención, porque hay datos de una investigación de análisis comparado de algunas otras legislaciones. Tenemos algunos datos de idea internacional que compartiré con ustedes sobre en cuántos países se está regulada las candidaturas independientes y qué modalidades, en fin, me parece que es información que puede ser útil para todos ustedes, pero trataré de concentrarme en algunos balazos, digamos, bullets de, bueno, ¿y por qué en México hoy se está discutiendo el tema de las candidaturas independientes? ¿Por qué hoy ponemos sobre la mesa si debemos de transitar a un modelo en lo que estamos haciendo es reconociendo un derecho humano y protegiéndolo? ¿Por qué nos da miedo entrar al tema de las
candidaturas independientes? ¿Por qué choca tanto en un sistema electoral como el mexicano? Creo que eso es lo que debemos de sentarnos a reflexionar y además transmitirlo y tratar de intervenir en las reformas en los estados, porque son ustedes los que conocen la materia, los institutos y los tribunales electorales, y si damos elementos a los legisladores, pues se podrá avanzar de una mejor manera. Agradezco de verdad el que me hayan considerado para poder compartir preocupaciones también e ideas con ustedes. Y también, bueno, reconozco a Fernando de Yucatán, a Leticia de Zacatecas, pues son punteros de lanza en México. Ahora compartía con Leticia una tesis del Tribunal de la Sala Superior cuando nos tocó conocer y resolver de algunos asuntos en las elecciones municipales de Yucatán, en donde precisamente pues nos pronunciamos sobre derechos de representación, sobre cuál era el momento para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como las firmas, si había posibilidad de requerir, de subsanar, etcétera. Y bueno, a Leticia y al Instituto en Zacatecas, en primer lugar, pues por hacerlo de una manera tan ágil, tan completa, y también dar ese paso a acceder a la consultoría especializada. A mí me parece que es un tema muy importante acudir también a expertos que no están necesariamente en nuestra estructura, tanto de instituciones académicas como de consultorías, porque también con los tiempos muchas veces podemos ir a una reglamentación que no cubra todos los aspectos que nos pueden asesorar personas especializadas en la materia. Entonces, pues se requiere también de un ímpetu y de un impulso para poder sumar. Y yo recomendaría también pues el intercambio de experiencias entre todos nosotros. Ya son 4 entidades federativas las que han avanzado en distinto grado en las reformas. Están las acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros acabamos de entregar la opinión sobre las reformas en Michoacán, que también ya tiene la Suprema Corte y están pendientes. Entonces, en este tema es bien importante que intercambiemos información y que vayamos viendo cómo avanzamos. Las candidaturas independientes no es un tema de moda en México, es un tema de respeto y reconocimiento de derechos humanos. Y Latinoamérica está a la saga, estamos retrasados en este tema, en el reconocimiento constitucional a nivel federal, en el reconocimiento constitucional a nivel local y en la reglamentación. Y es curioso porque en México casi 100 años participamos en nuestras elecciones con candidaturas independientes, no fue sino hasta 1946 cuando ya cambiamos de régimen de candidaturas. Acuérdense que era a partir de nuestras elecciones indirectas el número de apoyo de ciudadanos que apoyaban, a los ciudadanos a nivel de distrito, de parroquia o de parroquia de distrito, cuando era la forma en que participaban los candidatos. Eran candidaturas independientes, después ya transitamos al modelo de partidos políticos. En el documento que dejaré hago un recorrido de nuestras legislaciones de 1911, 1918 hasta la legislación de 1946. Pero bueno, a mí me parece muy importante sí que tengamos claro que estamos retrasados. O sea, esta es una tendencia, por ejemplo, en Europa. Esto surge en la posguerra y después en la discusión en los años 60. ¿Y cuál era la duda? Pues si realmente lo que se estaba haciendo es
reconociendo que el sistema de partidos estaba en crisis y qué iba a pasar con los partidos o qué iba a pasar con los candidatos que provinieran de partidos políticos que no estaban legitimados, pero realmente es un movimiento por el reconocimiento del derecho de los ciudadanos. Vamos a ver un mapita nada más, bueno, perdón, antes del mapita les doy dos instrumentos internacionales en la experiencia comparada que me parecen como fundamentales para tomar en cuenta. Uno de ellos es, nos vamos a la Declaración de Copenhague, Alex. Perdón, la Cumbre de Copenhague, la tenemos aquí enfrente. No dudan en Europa de la idoneidad de las candidaturas independientes como la alternativa a las candidaturas partidistas. Realmente, si nosotros aquí vemos lo que señala la Cumbre de Copenhague, en donde se reúnen pues todos los países europeos en 1990, que son los miembros de la Conferencia de Seguridad, no solo europeos, miembros de la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa, en donde también se incorpora Estados Unidos. Esta Cumbre de Copenhague en 1990 señala que para garantizar que el poder de la gente sea la base de la autoridad del gobierno, los países miembros se obligan a respetar el derecho de los ciudadanos a buscar la representación política o cargos públicos individualmente o como miembros de partidos políticos sin discriminación. O sea, es un tema superado. O sea, y todos los países miembros se obligaron a tutelar y asegurar que los ciudadanos tengan el derecho de participar en la representación política, en la representación y en la cosa pública. Esta herencia es reconocida desde 1990, también es retomada por otros organismos, como por ejemplo la Comisión de Venecia, que es un órgano asesor del Consejo de Europa sobre temas constitucionales y democráticos. Y les quiero dar lectura a 3 párrafos que me parece muy interesantes, porque son estándares democráticos. O sea, nadie pone en duda este derecho de los ciudadanos. Mientras que los partidos, esta es la guía que redactó sobre partidos políticos, mientras que los partidos son vistos como actores centrales de las elecciones, ese rol no puede ser a costa de la exclusión o de disminuir el derecho individual a aspirar a cargos públicos. De ahí que la legislación de los países miembros del Consejo de Europa que prohíba las candidaturas independientes debe ser revisada. La legislación sobre partidos debe incluir menciones específicas al derecho de los ciudadanos a competir por cargos públicos. Volvemos al tema de la legislación, ¿sí? La regulación de los partidos sobre aparecer, y ahí podemos ver el azulito, pues es en aquellos países en donde no se reconocen a nivel reglamentario. México sigue apareciendo entre los 24 países que no tienen la posibilidad. Tenemos a Angola, Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guinea, Guatemala, Guayana, Israel, Mónaco, Nigeria, Nicaragua, Perú, Suecia, Somalia, Suriname y Tanzania, Uruguay, Uzbekistán, Sudáfrica y Zanzíbar. Los menciono porque pues vemos que no están las democracias consolidadas entre estos países que no reconocen la posibilidad. Los países que sí permiten de entre los países que permiten las candidaturas, el 12% las permite únicamente para elecciones presidenciales. Es un porcentaje bajo, quiere decir que son 24 países. Un 46%, son 93 países, los permite exclusivamente para las cámaras legislativas. Del 12 para presidente nos vamos al 46 a las cámaras,
y 90 países, que es el 42%, permiten tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Entonces también tenemos las distintas modalidades. En cuanto a los requisitos, el proyecto ACE tiene datos para 129 países. O sea, lo estoy comentando con ustedes porque me parece una fuente bien interesante a la que se puede acceder para conocer cuáles son los requisitos en los distintos países. Por ejemplo, en 61 casos sí se pide algún número de firmas que respalden la candidatura. En otros casos, el 34% se exige un depósito de dinero que respalde las candidaturas, por ejemplo, Australia, Reino Unido, Marruecos, Rusia y Ucrania. En general, el depósito del dinero no es muy alto y se le repone al candidato en caso de que obtenga el umbral mínimo de la votación. Es decir, si no obtienes ni siquiera el 2.5 o el 5% que establezca la ley para mantener un registro como partido político, ni siquiera te regreso tu depósito. ¿Esto para qué es? Pues para que obligar que haya candidaturas independientes, con seriedad. O sea, no es para un ciudadano que simplemente decide lanzarse sin algún apoyo o posibilidad. Hay 7 países, que es el 5%, que no exigen documento alguno, no exigen nada más la intención del ciudadano de participar y ya como candidato y ya se involucran. En 17 casos se exigen otros documentos. Por ejemplo, en la República Checa se requiere que algún partido político ofrezca la candidatura independiente, adicional a la partidista. En Paraguay se requiere documentar el origen de los fondos que soportarán la candidatura y en Túnez también se exige presentar un programa electoral. Esto me parece bien interesante. ¿Podría participar un candidato cuyos postulados sean contrarios a principios constitucionales? Por ejemplo, un candidato a favor de la esclavitud o un candidato que discrimine a las mujeres. Me parece que ese es un tema también para la autoridad administrativa muy importante, porque tendrán que ser postulados, no serían documentos básicos, principios, postulados, etcétera. Bueno, a lo mejor sí son documentos básicos, pero no estatutos como partidos políticos, pero tendrán que ser acordes a nuestros principios constitucionales. Entonces también entramos a un terreno de doctrina. Ojo, ¿no? Que no sé si se menciona esto, creo que no, pero pongámoslo en la lista también de los pendientes que tenemos